Nadie puede negar que los hombres y las mujeres existen desde los inicios de la evolución. Pero sin embargo, qué difícil es encontrar estas huellas femeninas en los trabajos realizados por la antropología. Qué difícil fue estudiar una sociedad antigua desde las acciones femeninas. Pero eso también está cambiando. Mi nombre es Mabel Fernández, soy docente en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional de Luján y profesional principal de CONICET. Bueno, hace unos años, especialmente con mi acercamiento al área de la mujer en la Universidad Nacional de Luján, comencé a hacer estudios de género en la prehistoria y también a introducir esta categoría de análisis de género a los estudios de los estudiantes de grado de la carrera de historia. O sea, introduje esta perspectiva de género a la prehistoria que damos en la docencia, digamos, en la Universidad de La Pampa. Sí, hubo toda una tendencia a invisibilizar el papel de las mujeres en la historia, en la prehistoria, en todos los ámbitos. O sea, hubo una mirada desde los comienzos, de los inicios de la antropología, muy etnocéntrica y además androcéntrica. O sea, eran hombres y relataban acciones de hombres. Esta invisibilidad de las mujeres nos llevó un poco a buscarlas en la historia. Y por eso introducimos esta perspectiva de género tratando de buscar, bueno, a ver qué indicadores. En el caso de la historia es un poco más fácil, en el caso de la prehistoria se hace más difícil porque tenemos que valernos de indicadores materiales para buscar o rastrear cuál es el lugar de la mujer en la prehistoria. Entonces, a partir de ahí hubo proyectos de investigación de los que intervinieron muchos colegas, alumnos también de la universidad, y empezamos a trabajar sobre la primera punta que encontramos, que fue la división sexual del trabajo. O sea, cómo se organizaba la labor en las comunidades indígenas. En principio, las fuentes siempre decían lo mismo. La mujer hace en Patagonia o en Pampa lo mismo que hace la mujer en Europa. O sea, cuidar a sus hijos y las tareas que se asocian a la domesticidad. Y los hombres cazan, básicamente cazaban. Partiendo de esa perspectiva empezamos a indagar no solamente en las fuentes, sino también en el registro material. Y ahí nos encontramos con que eso no era tan así. No solamente las mujeres se ocupaban en el ámbito doméstico, sino que tenían múltiples tareas, incluso tenían jerarquías, tareas diplomáticas que generalmente se adjudican a los hombres, y los hombres por su parte también tenían tareas que podrían haberse tomado como femeninas. Por ejemplo, el cuidado de los niños muchas veces estaba también en manos de los varones. O sea que esa idea de que había una tarea que era típicamente femenina y otra masculina y que eran ámbitos que no se relacionaban, era un poco errónea. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Y la verdad que en la actualidad estoy bastante conforme con lo que hicimos, porque realmente rescatamos esa imagen de la mujer que estaba totalmente velada. Incluso una de mis colegas trabajó sobre el arte rupestre, donde la imagen de la mujer no existía. Y entonces su cometido fue decir, bueno, a ver cómo rescato la imagen de las mujeres aquí. Y encontró muchos indicios de representaciones femeninas. Había obviamente también representaciones masculinas, pero también había representaciones femeninas, incluso en su cultura material. Una de las tareas que normalmente hacían las mujeres era la preparación de cueros. Entonces hay representaciones de quillangos, pintados y de otros elementos de la cultura material que se asocian precisamente a las tareas femeninas. Entonces ella me dijo algo que siempre lo recuerdo, que no se encuentra lo que no se busca. Entonces, mujeres había, lo que pasa que nadie había puesto la mirada en esas mujeres. La pintura de los quillangos también era una tarea comunitaria. Mientras las mujeres preparaban los cueros y pintaban, los niños también participaban de esas tareas. Y no solamente las niñas, también los niños la hacían. Incluso con pequeños cueritos, aprendiendo a coser, compartiendo el espacio. O sea que seguramente fue una tarea comunitaria, y la pintura también. No solamente los hombres habrán pintado, sino que las mujeres, incluso los niños también habrán colaborado en esa tarea. También cambió hace unas décadas la forma de mirar a las sociedades indígenas.
no hace tanto tiempo que se nos estudiaba como cosas que se podían disponer a voluntad, incluso tener en exhibición, vivos o muertos, en algún museo. A través de la historia, la antropología y la arqueología nos tomaba como objetos de estudio. Luego de eso vino una época en la que surgió mucho lo que es la antropología social y se empezó a ver de otra forma y a trabajar de otra forma. Hoy en día la antropología también es comunitaria, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar arqueología me enfrenté a objetos, no me enfrenté a la gente, me enfrentaba a material lítico, a cerámica, y bueno, y en mis salidas de campo ahí me empecé a enfrentar no solamente con el sitio arqueológico, sino a preguntarme quiénes estaban detrás de esos artefactos que surgían en las excavaciones. Y ahí empecé también a tener contacto con las comunidades. Muchas veces la gente que nos acompañaba, siempre había algún lugareño que nos ayudaba o nos hacía de guía, y eran gentes de pueblos originarios. Entonces empecé a aprender de ellos. Recuerdo a uno en especial, don Carriqueo, que me enseñó sobre botánica. Mientras íbamos caminando, él me decía cuáles eran los nombres de las plantas, para qué servían. Entonces empezamos a tener un lazo distinto y uno empieza a humanizar ese registro, porque si no son solamente piedras, restos de cerámica que no nos dicen nada. Entonces aprendimos ahí a mantener ese contacto con la gente y por suerte ahora todo ese tema ha cambiado mucho, se ha revertido mucho esa imagen. Y como vos decís, la mirada ahora es otra. No solamente hacer lo que yo hacía, preguntar, sino ahora hay un diálogo. No solamente pregunto, sino que también me preguntan. Ahora hay una interlocución. Ya pasamos de esa etapa donde los pueblos originarios eran solamente informantes. Incluso ahora esa palabra ya en etnografía casi no se usa. Ahora se llama interlocutores, porque no es un cambio de palabras solamente, sino es un cambio en la relación. Ahora no es uno que cuestiona y otro que responde, sino que es un diálogo. Es un diálogo donde los dos, tanto el investigador como aquella persona que va a dar su informe, son interlocutores, ambos aprenden en ese trato. Es un diálogo de saberes. Sí, es un diálogo de saberes entre iguales. Exacto. Y el otro cambio también interesante que yo he visto a través del tiempo es que antes se hablaba de las poblaciones indígenas siempre en pasado. Sí. Y ahora es como que se respeta esa continuidad histórica y cultural que tienen las comunidades indígenas y ya no se habla en pasado de los indios, ¿no? Claro. Justamente ayer tuvimos un congreso que fue virtual, ¿no?, en México, y presentamos con una colega una ponencia que habla de la historia y del papel de las mujeres indígenas en la historia. Y hablábamos de una historia oficial, que es la historia que siempre, digamos, primó, de una historia arrebatada, o sea, cuando la historia oficial la arrebata esa memoria a las poblaciones indígenas, y una historia recuperada. Y hay toda una continuidad en eso. Hay una historia oficial que veló esa historia de los pueblos originarios, que le arrebató su propia historia, pero ahora hay una historia recuperada, que son las mujeres las que van contando esa nueva historia recuperada. O sea que ahí se marca la continuidad que tuvieron durante todo este tiempo y la presencia actual de las comunidades indígenas. Por eso, obviamente, no hay que hablar en pasado, sino en presente. Principalmente en la provincia de La Pampa, la lucha de los ranqueles, de cómo tomamos las cuestiones que tienen que ver con estos temas y cómo colaboramos y fuimos parte de la ley de arqueología y paleontología, que no me acuerdo en este momento en qué año fue sancionada, pero hubo una etapa antes de la ley que ya había un grado de conciencia en algunos de los funcionarios que hacían que funcionara a pesar de que no existía la ley, digamos. Sabían que tenían que consultar a las comunidades y lo hacían muy respetuosamente porque nosotros tenemos arqueólogos amigos como Alicia Tapia, como Rafael Curtoni, que siempre están consultando y siempre están y sabemos que respetan el territorio, como también Mónica Verón y demás,
que respetan el territorio y respetan los hallazgos y respetan a nosotros, nos respetan como pueblo persistente y siempre nos estaban consultando, incluso antes de que la ley obligara a estos trámites, ¿no? Es importante que estemos, que nos comprometamos y que, bueno, y también es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Nosotros venimos acá a aprender, a saber que en este territorio hace miles de años que estamos, a reafirmar nuestra persistencia, hoy que está tan en debate el tema de la persistencia. Nosotros los ranqueles tenemos probadas pruebas de persistencia, no solamente en lo que tiene que ver con la ciencia y los estudios de los antropólogos, los arqueólogos, que han determinado cuerpos que han encontrado como el de Chapalcó, que tiene más 3.300 años más, y que ha habido un ADN ahí que ha coincidido con el ADN Ranculche, y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que se sigue encontrando y cómo nuestros ancestros hablan, cómo nuestro territorio habla, cómo nuestro territorio nos dice que nos quedemos tranquilos, que en la pelea de la persistencia estamos bien parados. Así que bueno, eso es una cuestión espiritual, es una cuestión que por ahí solamente nosotros lo entendemos, y por supuesto el aporte de la ciencia es fundamental, pero el aporte nuestro, de nuestro sentir, de nuestra cuestión espiritual, de cómo sentimos el territorio, de cómo abrazamos a nuestros hermanos ancestros que están acá y cómo nos sentimos en el territorio, es una cuestión espiritual y que no es muy fácil de explicar. Gracias a la lucha incansable de nuestros mayores, hoy se comenzó a cambiar la visión desde el objeto de estudio al sujeto de derecho. Y sobre todo, se reconoce la permanencia de la sociedad ranquel en este territorio, incluso en la actualidad. Si nos ponemos a meditar sobre la edad de nuestro planeta, seguramente llegaremos a la conclusión de que en todo momento estamos parados en lugares donde algo ocurrió en alguna etapa del tiempo. Algunos lugares nos marcan sucesos muy antiguos y otros más contemporáneos. Muchas veces las prospecciones arqueológicas no solo dan cuenta de procesos prehistóricos. También podemos abrir una ventana que marque con elementos tangibles cómo fue esa relación de cambio e intercambio, a veces violento, a veces pacífico, entre dos culturas. A partir de una excavación que hicimos con un colega, que fue en Cerro de los Viejos,
Y ahí fue la primera vez que me acerqué desde la arqueología a la Pampa. Eso fue en el año 1978. Ya después, en el año 1996, ya con un proyecto armado para venir a trabajar, y empezamos a trabajar en la zona norte de la Pampa, en todo lo que ha sido el territorio Ranquel. Porque de alguna manera, aunque no un límite preciso, se consideró entre los huiliches o salineros la tierra hacia el sur del camino de los chilenos y hacia el norte territorio ranquelino, también llegando a sur de San Luis, Córdoba, Santa Fe también, ¿no? Ya en las últimas, o sea, ya en el siglo En el siglo XIX. XIX, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, en el norte es que me he puesto todo el énfasis en el estudio de la arqueología histórica, digamos, una orientación de la arqueología que estudia los tiempos históricos recientes del territorio ranquelino. Mira, el sitio que fue el primero que trabajé es un sitio que está en Carro Quemado, en el centro de La Pampa, un sitio que se llama Don Isidoro, que más que nada trabajamos lo que sería el fogón, ¿no? En torno al cual estaría indudablemente plantada la toldería, la choza, digamos, ¿no? El toldo. Y ahí en un fogón de cubeta, depositados en varias capas, o sea que se usó varias veces, se volvió a apagar, se volvió a encender, se volvió a apagar. Hay como 9 niveles de sedimentación de ese fogón que representan eventos sucesivos de encendido y apagado. Y también lo utilizaban como lugar de depositación de materiales, ¿no? De cerámica, de restos de comida, de materiales de metal. Pero este sitio lo interesante es que es Ranquel total, porque también tiene elementos de la conquista del desierto. Los elementos que tiene de la conquista del desierto son 1879. Hay botones de chaqueta militar, vos sabés que también se ponían a veces ropa del ejército, y hay balas de Remington Patria también metidas adentro del fogón, y desde el punto de vista femenino han aparecido las cuentitas de vidrio, de collares, que son europeas, y también fragmentos de vidrio de perfume, por ejemplo, París, ¿no? Dice el vidrio incluido en la impresión que tiene la botellita. Todas Y después, cosas que se comercializaban o que se recibían que llegaban a las después de un tolderías, tratado, por ejemplo. claro, y botellas. Porque lo he visto en los tratados, claro, los pedidos. Una cosa que a mí sinceramente me impactó mucho fue la primera vez que me encontraba con un sitio en el cual tuviera esa sensación de cómo en la historia de los ranqueles ya estaba presente el imperialismo expansivo europeo, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, estamos hablando de 1870, etcétera, donde la expansión europea de elementos que salen de Europa al resto del mundo, entre ellos la ginebra holandesa, los perfumes parisinos, las balas que venían de Bélgica, digamos, es la representación en el medio de la Pampa, en el medio de una toldería, de cómo impactó el imperialismo a nivel de las poblaciones indígenas, ¿no? En nuestro país. Pues fíjate que tendrá que ver la producción en Inglaterra de metales, de cuchillos y demás, de Birmingham, que apareció una hoja de cuchilla en ese sitio, y en una toldería alejadísima del mundo, y sin embargo ya estaba el impacto de la expansión imperialista y cómo eso afectó a las comunidades indígenas. Y cómo eso, a pesar de haber afectado a las comunidades indígenas, implicó una defensa tan marcada de estos pueblos como los ranqueles de autonomía como pueblo que se buscaba identificar. Digamos que vienen elementos europeos, pero eso no implica una pérdida de identidad,
¿no? Que siempre en la antropología tradicional se decía, no, ya está muy transculturado. No, son formas de introducir elementos que están presentes en el mundo, pero que refuerzan la identidad a su vez, ¿no? Se cambia a veces lo tradicional para seguir siendo, para no cambiar. Para adaptarse. Para adaptarse no, a las nuevas. claro, a los adaptarse, nuevos tiempos. pero sin perderse en la identidad, ¿no? Entonces, ese sitio, don Isidoro, fue un sitio que me marcó en cuanto a la problemática de la arqueología histórica de Ranquel, ¿no? Porque, bueno, ya estaba en un momento de finales de la llegada de los militares, ¿no? Momento de conflicto más Finales fuerte. de la autonomía. Sí. Exactamente. En otros sitios se mantiene el nombre que se le daba antiguamente y, que curiosamente, ha mantenido esa denominación a pesar de los avances de la otra cultura, marcando una característica propia e importante de ese sitio. En cuanto a sitios ancestrales, podría ubicar a los sitios con entierros, es decir, donde fehacientemente vemos que se han enterrado a los ranqueles, o a algunos ancestros anteriores a los ranqueles también, ¿no? Y después, otro abordaje, además de los enterratorios, es el tema de la toponimia. Yo empecé a acercarme a la problemática de la arqueología histórica de Ranquel a través de la toponimia, es decir, de todos los nombres que por suerte se han conservado, que designan lugares, que orientaron en el uso social del paisaje a los ranqueles, tanto para designar lugares con agua, lugares donde se podía obtener animales, y también lugares donde se cumplían funciones ceremoniales. Por ejemplo, el sitio que está cerca de Chadilauquen, que se llama Neicorehue en realidad, que es lugar en donde hay rehue. Donde hay rehue es donde se hace la ceremonia. Así que bueno, a través de la toponimia, a través de estos lugares de entierro que se han ido marcando, digamos, en distintos hallazgos, uno de los cuales hay un reentierro que se hizo en el Valle de Chapalco. Y ahí es un sitio de más de 3.000 años. Claro, esos serían antepasados, ¿viste? Entonces ya esos son sitios que podemos decir sagrados, nuestros antepasados, ¿no? Mapuches. Claro. Porque nosotros ahora estamos incorporando otros términos y también está el término talujet, que quiere decir lo mismo, gente del monte, y correspondía a la misma área de estudio, digamos, o de la franja de Caldenar en donde habitaban los mamulches. Digamos, hay varias connotaciones, que ya sea por los lugares ceremoniales como por los lugares de entierro donde se pueden llegar a establecer esos lugares consagrados, que indudablemente han constituido un reaseguro de la territorialidad, porque nada hay más importante para asegurar la territorialidad de un pueblo que allí estén enterrados los ancestros, que allí haya lugares precisamente sagrados donde se reúne, se integra los grupos de una misma identidad para reafirmar una manera de percibir el mundo y de concebir el mundo, como es, por ejemplo, una ceremonia del guillatún o del rehue, donde indudablemente se reafirma una creencia y por lo tanto se manifiesta una memoria de pertenencia de lo que se es, ¿no? Entonces esos lugares son lugares muy fuertes en este sentido. En el próximo bloque veremos cómo se abre una nueva perspectiva para analizar las sociedades ancestrales.